La bruja y el hechicero capítulo 19. La gran conspiración, parte 2. Habla normal pensamiento, magia silenciosa, magia anormal, cambio de ubicación, hora o punto de vista, así que aquí está la parte 2 de la trama de la gran conspiración. No hay mucho que decir. Este capítulo ha sido un poco difícil de escribir, y no por la dificultad de escribirlo. No, hablo de la dificultad que tuve a la hora de elegir qué puedo usar, ya que me hubiera gustado usar muchos, pero lamentablemente al final tuve que elegir solo uno para cada escena. Bueno, espero tener los mejores. Como curiosidad, este es el capítulo con más contenido cortado hasta ahora, más de 2K de palabras cortadas de la versión final que ves ahora. Bueno, espero que lo disfrutéis como siempre. Beta Reader, Don Orbit, ve a ver sus increíbles obras. Silver Salot capítulo 18, La gran conspiración, parte 2. El hombre enmascarado que vestía un magnífico vestido morado oscuro estaba sentado en la gran cama de su habitación, inmóvil. En su regazo había una pequeña niña rubia con ojos azul cielo, su mejilla rosada presionada contra la parte inferior del torso del hombre como si fuera una almohada. Estaba completamente acurrucada contra él, como si estuviera tratando de volverse una con él. Los ojos del hombre y de la niña estaban fijos en lo que parecía ser un espejo mágico, algo que el hombre conjuró mediante el uso de un pergamino. El espejo mágico mostraba una plaza llena de gente agitada. Algunos de ellos incluso estaban armados como si estuvieran listos para pelear. Signo de interrogación abierta. ¿Quién logró irritar a tanta gente? No hay forma de que la facción noble pueda lograr algo como esto. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? La joven pensó mientras sus ojos sin vida seguían escaneando la imagen en movimiento en el espejo, tratando de reunir alguna pista que pudiera darle sentido a esta locura. Usurpar a la familia real que gobernó Restice durante 2 siglos no es algo que alguien pueda lograr pensando en sus pies. N0. Este fue un movimiento calculado. Alguien estaba esperando y preparando el terreno para esto desde hace mucho tiempo. Años como mínimo. Ella razonó por dentro. Preocupante finalmente concluyó en su cabeza mientras se acurrucaba más contra su amado, buscando más de su afecto que inmediatamente llegó en la forma de 2 grandes manos aferrándose a ella en un fuerte abrazo. Cerró los ojos y sonrió de pura alegría y paz. Incluso si su plan improvisado falla por completo, mientras tenga a su Satoru a su lado, estará satisfecha. Punto de vista de Satoru, el lanzador de magia no muerto enfocó su mirada en la imagen que convocó gracias al pergamino del monitor de cristal. Un pergamino muy básico, pero muy útil en este mundo ya que los lugares protegidos por magia anti-información se podían contar con los dedos de una mano. Reconoció el cuadrado en la imagen. En realidad, no estaba demasiado lejos de su propia tienda. Supuso que si una multitud tan gigante de manifestantes llegaba al distrito superior, entonces era una situación muy grave. En Japón, tales manifestaciones fueron prohibidas y consideradas ilegales desde antes de que él naciera. La excusa pública fue que la exposición prolongada al aire contaminado dañaría a las personas de manera irreversible, por lo que prohibieron esas manifestaciones para garantizar la seguridad de las personas. Por supuesto, no fue difícil imaginar la verdadera razón. Los trabajadores a los que se les negó la posibilidad de protestar fueron obligados a aceptar todo lo que se les pusiera sobre los hombros. ¿Turnos más largos? ¿Salarios más bajos? ¿Falta de seguros? Tenían que aceptarlo todo o perderían su trabajo. Su mente fue devuelta a la realidad por la sensación de 2 pequeñas manos descansando en sus brazos. Miró hacia abajo para ver a la joven princesa acomodándose dentro de su abrazo. ¿Abrazó? Su tristeza por los recuerdos de su viejo mundo fue reemplazado por confusión ante la situación actual. Aparentemente, en algún momento durante su recuerdo, su cuerpo decidió moverse por sí solo y abrazar la pequeña forma de la princesa que descansaba en su regazo. Ahora que lo pensaba, no podía recordar la última vez que abrazó a alguien antes de que la princesa comenzara a exigirle que lo hiciera. Tal vez la única otra persona a la que alguna vez abrazó fue a su propia madre. ¿Se estaba encariñando con la joven princesa loca? Sí, probablemente. Pero fue una sensación agradable. Indescriptible, pero agradable. Ni siquiera se atrevería a decir que era una emoción. Solo una sensación persistente, igual que cuando pasaba tiempo en su tienda con Ilma cuando hablaba de las aventuras de sus amigos con Laius. Ni siquiera estaba cerca de la brillante felicidad que sentía cuando estaba cerca de sus amigos de Ainzo Alone, pero esa emoción también se vio empañada por la tristeza y la soledad que sintió cuando todos abandonaron lentamente el juego. Esta sensación, por otro lado, aunque no tan fuerte, seguía siendo muy agradable y no le importaría averiguar a dónde conducía. Está comenzando. Sus pensamientos fueron interrumpidos una vez más por la joven princesa. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al espejo de cristal y, de hecho, pudo ver al rey y un grupo de lo que parecían ser nobles junto a los guardias que llegaban a la plaza. Los minutos que decidirían el futuro del reino de Restice, o incluso más allá, comenzaban a desarrollarse ahora.
2 horas antes. Punto de vista de Ramposa, el rey del reino de Restife dejó escapar un suspiro de agotamiento mientras los nobles ante él continuaban discutiendo como perros y gatos. No esperaba que la situación se pusiera tan seria. Después de todo, no era la primera vez que comenzaban revueltas y protestas en los distritos bajos. Pero que la multitud llegara a los distritos más altos e incluso al corazón de la ciudad era preocupante, por decirlo menos. ¿Qué pasa con el marqués Raven? ¿Dónde está? Debemos permanecer unidos en estos tiempos de crisis, gritó uno de los nobles. Tuvo que ocuparse de los asuntos en su territorio y se fue antes de que comenzaran las revueltas. Recibimos un mensajero con una carta de él la noche anterior. Está en camino con sus guardias para brindarnos apoyo si es necesario. Él debería estar aquí en 4 días, o una semana si el clima no es bueno. Uno de los 6 grandes nobles, anunció el conde Lytton para alivio de todos. Raven no era amado por nadie, pero al mismo tiempo nadie lo odiaba tampoco. A la mayoría de la nobleza le gustaba y lo consideraba un aliado responsable. Incluso el propio rey tuvo que admitir que respetaba al hombre. Negarse a elegir un bando y estar solo entre 2 manadas de lobos no fue una hazaña fácil de lograr. Más aún cuando acabas gustando a ambas manadas. ¿Qué les pasa a estos campesinos de todos modos? ¿Qué diablos están protestando por esta vez? Preguntó el marqués de Bogliope, otro de los 6 grandes nobles y padre de la prometida del primer príncipe. La mala cosecha de este año asegura que habrá hambruna, más aún en la capital donde la población es más alta de lo normal. Respondió un miembro de la facción real. Ah, todo este alboroto por algo que ni siquiera sucedió todavía. Esto es ridículo. Inaceptable. El gordo marqués gritó. La mayoría ignoró su arrebato. Puede que sea uno de los grandes nobles, pero seguramente su puesto no se ganó mostrando habilidad para ello. Tuvimos 3 hambrunas consecutivas durante los últimos 3 inviernos. Como estaba por llegar el 4, esto tenía que suceder. En cambio, me sorprende que la corona no haya hecho nada para tratar de evitar esto. Uno de los jefes de la facción noble dijo con una sonrisa. Y aquí está de nuevo, pensó el rey con cansancio. Los nobles lograron transformar una situación peligrosa en otra razón para discutir entre ellos. Apóstrofe signo de exclamación abierta. Quieren que muestre debilidad, pero no me dejaré engañar, pensó el rey. Gafef, desde que te fuiste, todo esto se puso muy mal. Por favor, vuelve pronto. Oró en su cabeza. Suficiente. Su arrebato silenció inmediatamente la habitación. Yo mismo iré y aseguraré a la gente que no ocurrirá otra hambruna este año. Anunció para sorpresa de todos en la sala, excepto algunos miembros de la facción noble que le ofrecieron una sonrisa sardónica. Bárbaro, Fanak, conmigo. Llamad a la tropa de guerreros. Ordenó con un tono firme pocas veces visto en la última década. Tal vez fue por eso que ninguno opuso resistencia a sus órdenes. Ni siquiera sus propios hijos. La razón por la que Ramposa decidió llevar consigo a la tropa de guerreros fue doble. Primero, la tropa de guerreros era amada entre los plebeyos. Principalmente por el hecho de que ellos mismos eran plebeyos y Gafef Stronov era el plebeyo con el rango más alto en el reino. Mostrar su apoyo al rey seguramente ayudaría a la situación. En segundo lugar, eran soldados de élite leales que los protegerían hasta el final. No es que esperara que sucediera algo, pero dado que llevaría a la mayoría de sus herederos con él a un lugar posiblemente peligroso, quería estar seguro de que estarían a salvo sin importar nada. Con esa decisión final, todos se prepararon para su inminente partida. Disculpe, mi rey, pero, ¿qué le dirá a la gente para asegurarles? Preguntó Marquis Pespea, uno de los jefes de la facción real. Ramposa suspiró cuando sus ojos se posaron en el noble. Nosotros, la familia real, compramos mucha comida del reino sagrado de Roble. Tuvieron una buena cosecha este año y aprovechamos los bajos precios para recolectar alimentos con anticipación ya que la temporada no pintaba bien para nosotros. Parece que fue lo correcto al final. El rey respondió, sorprendiendo a todos. Incluso sus propios hijos aparentemente desconocían sus movimientos. Parece que Roner tenía razón al final. Realmente necesitábamos llenar nuestros depósitos de alimentos, y dado que pagamos tan poco por ello, tendremos un gran margen de ganancias para el próximo año. Se recordó a sí mismo, pensando en las palabras de su hija menor. Le avergonzaba decir que se mostró escéptico al principio, pero decidió darle una oportunidad y aparentemente valió la pena. Oh, pequeño Renner, continúas ayudándome a mí y a este país incluso mientras estás tan lejos. Es una pena que no pueda darte el crédito que te mereces, pensó mientras la culpa se acumulaba dentro de él. Pero eso era lo correcto. No había forma de darle crédito a René por la idea y evitar muchos problemas que surgirían con ese conocimiento. Lo último que quería era que las dos facciones giraran la cabeza hacia su pequeña hija genio y trataran de ponerle las garras encima. Con ese sombrío pensamiento, se puso de pie y comenzó a prepararse. Punto de vista de la subida.
La gran plaza central estaba completamente llena de gente. El hedor a sudor e incluso a pis hacía que el joven asesino tuviera arcadas de disgusto constantemente. Fue aún peor para él, que era tan bajo que no podía alcanzar el aire más limpio sobre él. «Hoy pequeña. No me mueras». Una voz lo alcanzó entre el alboroto de la multitud. Inmediatamente, sintió una mano agarrar su cuello y levantarlo del suelo. Dos brazos le rodearon para sostenerlo mientras su cara estaba presionada contra algo suave. Lo siguiente que supo fue que estaba siendo sostenido por los brazos de Edstrom mientras su rostro estaba presionado contra su gran pecho. El rostro de ella se puso tan rojo como el fuego, sonrojándose de vergüenza tanto por su posición como por el hecho de que lo sostenían como si fuera un bebé otra vez. Al darse cuenta de su incomodidad, la chica mayor le sonrió. «Dios mío, ¿tiene hambre el bebé? Me temo que no tengo leche para darte, joven». Ella se burló de él. En respuesta, el joven asesino se sonrojó aún más, si era posible, pero al mismo tiempo frunció el ceño. «Libérame en este instante», gritó en protesta mientras trataba de alejarse de ella, pero la chica simplemente lo mantuvo en su lugar usando su fuerza superior. «Está bien, ahora solo cálmate. Si te suelto, terminarás muriéndote de asfixia ahí abajo. Solo aguanta esto por ahora, solo necesitamos identificar nuestros objetivos y luego te dejaré descargar tu frustración sobre ellos». Ella ronroneó la última parte en su oído, haciendo que él dejara de luchar, pero él todavía la miraba con un puchero y sonrojado en su rostro. No tuvieron que esperar mucho. En solo una hora, el rey llegó con su hijo y guardias, junto a algunos nobles de los que no sabían el nombre. «Ok, él está aquí. Nuestros enemigos no esperan que interfieramos, pero al mismo tiempo no sabemos de dónde vendrán», dijo Edstrom, mientras comenzaba a mirar a su alrededor como si buscara a alguien sospechoso para hacer un movimiento. Al mismo tiempo, los guardias comenzaron a anunciar la llegada del rey y comenzaron a tratar de silenciar a la multitud rugiente con poco éxito. ¿Serán realmente suficientes 10 escuadrones? Quiero decir, si lanzan un ataque a gran escala, seremos eliminados. Klimby expresó la duda que lo atormentaba desde que recibieron su misión. «No seas tonto, niño Klimby, mira a tu alrededor. ¿Cómo puedes lanzar un asalto a gran escala con esta locura que está sucediendo aquí? La multitud nunca los dejaría pasar». «No, quien envió a los asesinos probablemente envió solo a lo suficiente para asegurarse de que matara al rey y nada más que eso. El verdadero problema es encontrarlos antes de que puedan atacar». Edstrom explicó mientras miraba nerviosamente a la multitud. «Mis ciudadanos. Soy su rey Ramposa. He escuchado sus súplicas. Y ahora estoy aquí para responderles». La fuerte voz del rey retumbó entre la multitud, pero no lo suficiente como para que toda la plaza lo escuchara. Pero al menos eso logró que las filas más cercanas de personas dejaran de gritar y rugir, mientras que los de atrás repetían las palabras del rey a quienes no podían oír. En unos minutos, toda la plaza estaba mucho más silenciosa que antes. El rey estaba de pie en un escenario de madera arreglado. Sus guardias impedían que todos se acercaran a él creando un círculo de 20 metros de diámetro alrededor del rey. «Soy consciente de la lucha por la que todos ustedes pasaron durante los últimos 3 años. Y me duele el corazón al pensar en todos los buenos ciudadanos que hemos perdido durante esos momentos oscuros». El rey continuó antes de hacer una larga pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. «Y es exactamente por esta razón que este año la familia real tomó precauciones para evitar otra hambruna devastadora. Hemos utilizado la mayoría de las monedas que pagas en impuestos para comprar grandes cantidades de alimentos del Reino Santo de Roble, que tuvo una cosecha abundante este año. Así que no teman a mis ciudadanos. El precio de los alimentos no subirá como en los últimos años. Nosotros, la familia real, tenemos su mejor bienestar al frente de nuestros corazones. No se desesperen. Nadie morirá de hambre este invierno. ¡Viva el reino de Restice!». El rey concluyó mientras disparaba su puño para animar a la gente. Por un momento, nadie habló, pero luego la multitud estalló en vítores. «Gloria al reino. Alaben al rey. ¡Viva Ramposaí!». Mientras la multitud continuaba animando al antiguo gobernante, Klimby estaba furioso por dentro. Signo de exclamación abierta. «Esto es una mierda. La gente va a morir de todos modos aunque el precio de la comida no suba. Mucha gente no tendrá dinero para comprar esa comida de todos modos. Como mi madre». Su divagación mental fue interrumpida cuando su mirada se posó en un pequeño grupo de personas. Estaban en medio de la multitud y lo único que los hacía destacar, además de no animar, eran los mantos negros idénticos que los cubrían por completo. Las alarmas se encendieron de inmediato en su mente cuando el grupo comenzó a moverse hacia el círculo de guardias que protegían al rey. El joven asesino inmediatamente llamó la atención de Edstrom mientras señalaba a los extraños grupos. Tan pronto como los vio, apretó los dientes. «Mierda. Ya están tan cerca. Vamos, chico Klimby.
Debemos darnos prisa, dijo mientras lo bajaba y comenzaba a avanzar entre la multitud, empujando a la gente de derecha a izquierda para crear un camino hacia el grupo de hombres encapuchados. Casi los alcanzaron cuando un grito surgió detrás de ellos. Klim se giró para mirar hacia la voz fuerte, pero su estatura combinada con la distancia no le permitió ver nada. «Mueve tu trasero. Otros escuadrones deben haberse enfrentado a la batalla con otros grupos de enemigos. Vamos. Vamos rápido». Edström trató de hacer que se concentrara una vez más en su objetivo principal, pero la multitud a su alrededor se estaba volviendo cada vez más nerviosa y agitada a medida que los gritos se hacían más fuertes y comenzaban a provenir de más direcciones además de detrás de ellos. La masa de gente estreñida comenzó a cambiar de lugar hasta que alguien comenzó a huir. En ese momento, se desató el infierno cuando miles de personas comenzaron a entrar en pánico y corrieron en todas direcciones, tratando de huir de un peligro que ni siquiera veían. Cuando Klim trató de ir hacia el último lugar donde vio a Edström, la multitud lo empujó violentamente a un lado, y no pasó mucho tiempo antes de que lo derribaran mientras docenas de personas lo aplastaban, pateaban y caían sobre él antes de ser pisoteados por el pánico. Amontonarse ellos mismos. Él mismo comenzó a entrar en pánico porque no podía ponerse de pie y lo pateaban continuamente. Sintió que su cuerpo estaba en llamas. El hedor y el polvo no le permitían respirar. Necesitaba aire. Intentó luchar contra la multitud que pateaba con todas sus fuerzas, pero todo fue en vano. Signo de interrogación abierta. ¿Voy a morir? Justo así, aplastado hasta la muerte por una multitud. Continuó empujando de nuevo a medida que la necesidad de aire se volvía más y más urgente, pero una vez más fue en vano ya que fue derribado de nuevo. Su visión comenzó a marearse después de una patada particularmente dura en la cabeza y sintió que su cuerpo perdía la mayor parte de su energía a medida que la necesidad de aire fresco se volvía insoportable. Empezó a jadear, pero el aire que tanto necesitaba no salía. Signo de exclamación abierta. Mierda. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir, gritó en su cabeza mientras lágrimas de desesperación comenzaban a correr por sus mejillas empolvadas. En el momento en que todo parecía perdido y se había preparado para desmayarse y morir por falta de aire, sintió que algo lo levantaba del suelo cuando dos apéndices calientes lo envolvieron. Sintió el viento rozar sus mejillas y el aire sagrado sentir sus pulmones una vez más cuando comenzó a toser con fuerza, tratando de inhalar la mayor cantidad de aire posible mientras envolvía sus brazos alrededor de lo que sea o quien sea que lo salvó. Punto de vista de Edström, signo de exclamación abierta. Esta ya no es un área de operaciones. Esta es una jodida zona de guerra. La mujer de 17 años gritó en su cabeza mientras empujaba a un lado a dos campesinos que entraban para agarrar al niño que de otra manera iban a pisotear. En ese momento, sintió una gran oleada de calor sobre ella. Rápidamente miró hacia arriba para ver lo que parecían ser bolas de fuego volar por la plaza y golpear uno de los edificios a un lado. Signo de exclamación abierta. Maldito infierno. Tenemos que salir de aquí, pensó desesperadamente mientras seguía el flujo de personas mientras trataba de encontrar algún lugar donde pudieran esconderse. Pero no importaba dónde mirara, no había refugio seguro para ellos. Y ahora, con Klim sobre su hombro, no había forma de que pudiera abrirse paso entre la multitud como antes. Signo de exclamación abierta. Esto es una puta mierda. Si no encuentro un lugar pronto, nos van a pisotear. Mierda. Ella continuó gritando blasfemias en su cabeza mientras sus ojos seguían vagando, buscando desesperadamente un escape de esa situación y su cuerpo trató de permanecer de pie bajo el peso del niño y la multitud que empujaba. El colmo fue cuando alguien le golpeó el hombro y casi pierde el equilibrio. Signo de exclamación abierta. No. Sí. Si me caigo, estoy muerto. Gritó mientras trataba desesperadamente de recuperar el equilibrio. Afortunadamente para ella, cuando finalmente pensó que estaba muerta, el impacto con una pared detuvo su caída y logró ponerse de pie una vez más. La estructura que evitó su caída resultó ser una especie de almacén de madera. Ese pensamiento inmediatamente dio a luz a una idea loca en su mente. Signo de interrogación abierta. ¿Pero qué más podía hacer? Ya me duele todo el cuerpo y si me caigo, ambos estamos acabados. Cuando tomó una decisión, activó uno de sus dos talentos, sintió que las 5 cimitarras escondidas debajo de su ropa reaccionaron a su tirón y se elevaron en el cielo antes de empalarse tan profundo como pudieron en la pared externa de madera del almacén. Signo de exclamación abierta. Aquí va nada. Pensó antes de saltar y agarrar 2 cimitarras con ambas manos. No te caigas, chico Klimby, ordenó con los dientes apretados. La respuesta del chico fue apretar su agarre sobre ella mientras ella trataba de usar sus pies para impulsarse más alto, más lejos de la multitud mortal debajo de ella. Normalmente, sería lo suficientemente agotador hacer lo que estaba haciendo sola, pero con el peso de otra persona, incluso si solo era un niño, era otro tipo de esfuerzo.
Pero la fuerza que el cuerpo podía dar cuando se enfrentaba a una situación entre la vida y la muerte también era asombrosa. Cuando sintió que sus pies resbalaban sobre la madera lisa, inmediatamente usó su talento para incrustar 2 cimitarras debajo de ellos para ganar un punto de apoyo mientras continuaba subiendo. Se detuvo cuando estaba a unos 2 metros del suelo. Todos sus músculos estaban en llamas mientras continuaba escuchando los gritos de terror y dolor debajo de ella. Se aprovechó de cualquier dios que existiera para que sus armas la sostuvieran a ella y a Klim. Después de todo, esas hojas fueron diseñadas para cortar a las personas, no para sujetarlas. Incluso si estuvieran fortalecidos con magia, no estaba segura de cuánta tensión podrían soportar. Punto de vista de Satoru, observó cómo el motín se convertía en una multitud presa del pánico, mayormente interesada en lugar de horrorizada. La gente sería pisoteada y moriría de formas horribles, pero él aún no sentía nada. Signo de interrogación abierta. ¿Mis emociones y mi humanidad realmente están tan reprimidas o incluso desaparecidas? Se preguntó. Sé que no sentí nada cuando maté a esas personas en ese entonces, pero esos eran mis enemigos, personas que no habrían dudado en matarme si hubieran tenido la oportunidad. Estos, por otro lado, son en su mayoría inocentes, gente muriendo de formas horribles, pensó. Cuando algo se movió en su regazo, su mente volvió a la realidad y recordó que no estaba solo. Signo de exclamación abierta. Oh, mierda. Ella también está aquí. Ella está mirando esto. Toda esta muerte y dolor, causados por su plan. Esto no está bien. Esto no es bueno en absoluto. Entró en pánico por dentro, pensando en cómo esto iba a afectar la mente de la joven princesa. Signo de exclamación abierta. Esto es mi culpa. Debería haber anticipado que algo como esto sucediera. Debo hacer control de daños. Pensó mientras su presión emocional forzaba su pánico. Miró al monitor de cristal una vez más cuando vio que el grupo real abandonaba la plaza protegido por lo que parecía ser la tropa de guerreros. Si recordaba bien. Con todo, el plan salió bastante bien. El único herido fue el rey, que recibió una flecha en el hombro, y aunque estaba envenenado, Satoru estaba seguro de que sobreviviría gracias a la ayuda de la iglesia. Una pequeña parte de él también estaba feliz de ver que sus objetos mágicos resultaron ser invaluables en el plan, ya que la tropa de guerreros usó uno de sus escudos mágicos anti-arrobo para repeler cualquier flecha que se interpusiera en su camino después del primer ataque. Pero ahora su mente tendría que enfocarse en otra parte. Renner. Gritó el nombre de la princesa y, como era de esperar, la joven volvió la cabeza hacia él. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasa con esa expresión en blanco? ¿Qué debería decir? No pensé en esto en absoluto. Entró en pánico una vez más y, una vez más, su habilidad pasiva obligó a sus emociones a calmarse. Quiero que sepas que todo lo que pasó allí, nada de eso es tu culpa. No es tu culpa, ¿entendido? Dijo con el tono más serio y firme que pudo reunir. La chica rubia solo inclinó la cabeza levemente como si fuera un cachorro confundido. ¿Qué estás diciendo, Satoru? Todo lo que sucedió allí fue el resultado de mi plan. El plan que concebí con Ilma. Dijo, volviéndose hacia el espejo de cristal, su expresión inmutable. Un breve silencio cayó entre ellos, pero antes de que Satoru pudiera contrarrestar sus palabras, ella continuó. Cada muerte que cause, toda la sangre derramada está en mis manos, y estoy bien con eso. Si no evitara esta crisis, el daño que vendría de la muerte del rey a manos de la facción noble no se limitaría a estos pocos números. Dijo en un tono estoico y tranquilo, como si estuviera discutiendo el clima. Satoru no tenía idea de cómo responder a eso. Probablemente tenía razón después de todo. Pero incluso entonces, ella es solo una niña. Él era consciente de que ella no era una niña normal, pero aún así, simplemente poner toda esa muerte y sufrimiento en su espalda e incluso dejar que ella reconociera ese hecho, eso era demasiado, incluso para ella. Y aún así, incluso con esos pensamientos, Satoru sabía que no podía hacer nada para ayudarla. Y eso lo hizo enojar consigo mismo. Enojado por su inutilidad e impotencia en esa situación. Entonces, hizo lo único que era capaz de hacer y la abrazó con fuerza. Si no podría decir nada para ayudarla, al menos se apoyaría de la única manera que podía. La forma en que sabía que ella amaba. Una vez más, sintió que sus pequeños brazos se envolvían alrededor de los suyos y su pequeño cuerpo se ajustaba a su posición para que quedara completamente envuelto en su abrazo. Y mientras descansaban así, su rabia hacia sí mismo se convirtió en determinación. Pase lo que pase, recuerda que siempre te apoyaré. Renner, eres realmente único. Alguien que realmente podría traer un cambio a este mundo. ¿Era este su espíritu colectivo el que hablaba, o tal vez algo completamente diferente? Satoru mismo no sabía la respuesta. Punto de vista de la subida. Después de casi 20 minutos de espera, la masa de gente finalmente se disipó.
A medida que la situación se calmaba, escuchó a Edstrom soltar un suspiro de alivio mientras saltaba desde el costado del edificio que usaban para evitar a la multitud en pánico. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, Klim, por primera vez desde lo que pareció ser una eternidad, finalmente se sintió algo seguro. Entonces, un dolor agudo lo invistió de inmediato con el poder de la cola de un dragón. Su brazo izquierdo le dolía como el infierno, y ni siquiera podía moverlo. Signo de interrogación abierta. ¿Está roto?, se preguntó con dolor. Vaya, eso fue algo. Recuérdame que nunca vuelva a aceptar trabajar en medio de multitudes, ¿vale, chico Klimby? La tetona asesina de piel bronceada se quejó mientras examinaba sus cimitarras. Mierda. Estos dos están totalmente doblados. Es un milagro que no se hayan roto bajo nuestro peso. Oh, bueno, necesitaré unos nuevos, supongo. Continuó, hablando más para sí misma que para él. Pero su comentario le recordó que buscara su propio equipo. Afortunadamente, todavía tenía su daga encantada. Eso fue algo realmente bueno ya que se le dio un equipo específicamente para esta misión, lo que significa que si lo perdía, tendría que pagarle a Sevenant por completo el valor del cuchillo. Su armadura de cuero ligero parecía estar un poco maltratada. Nada de qué preocuparse. Edstrom, creo que mi brazo está roto, dijo, mientras otra ola de dolor lo invadía. Oh, ¿estás seguro?, preguntó mientras cerraba la distancia entre los dos y comenzaba a analizar su brazo, provocando un gruñido de dolor del niño tan pronto como ella tocó su brazo izquierdo. Creo que tienes razón. Intenta no moverte demasiado. Podemos arreglarlo en la base. Ella sugirió mientras se las sentía. Sevenant tenía sus propios curanderos, separados de la iglesia, por supuesto. Un hueso roto era algo que podía curarse al mediodía. Creo que deberíamos tratar de encontrar al resto de los escuadrones, o al menos regresar a la base para dar nuestro informe. Finalmente dijo. Edstrom se encogió de hombros y asintió. Comenzaron a caminar por el costado de la plaza. Hablando de dicha plaza, era un desastre. Cadáveres pisoteados yacían por todas partes y algunos, aún vivos, se podían escuchar gimiendo de dolor e incluso llorando. Una gélida sensación de temor se arrastró por la columna de Klim ante el solo pensamiento de ser uno de esos cuerpos. Seguramente tuvo que agradecer apropiadamente a Edstrom más tarde. Quizá le sirva ofrecerle algo de beber. Él pensó. Ni siquiera caminaron un minuto cuando algo, o mejor dicho alguien, llamó su atención. Entre dos barriles, hecho un ovillo, estaba un chico de cabello castaño que conocía demasiado bien. ¿Chris?, preguntó en estado de shock, pero el chico de 15 años no pareció escucharlo ya que su mirada permaneció fija en la nada. Edstrom también se había detenido y ahora miraba al adolescente de cabello castaño. Chris era uno de los miembros de su equipo. Por lo general, tenían misiones juntos y él era el mejor amigo de Klim. La niña mayor inmediatamente se acercó a él y trató de sacarlo de su estado de aturdimiento sacudiéndolo ligeramente. Hola Chris, somos nosotros, Edstrom y Klim. Oye, ¿dónde está Rina? Ella estaba en tu escuadrón, ¿verdad? Vamos chico. Fuera de eso. Mientras hablaba, su temblor se volvió más violento, lo que obligó al niño a finalmente reconocer su existencia. Edstrom, murmuró en voz baja, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Al ver el estado en el que se encontraba, la chica de cabello plateado lo abrazó mientras trataba de consolarlo. Se acabó ahora, se acabó. ¿Dónde está Rina? Ella estaba contigo, ¿no?, preguntó mientras los sollozos del niño se hacían más fuertes. Estábamos en medio de la fe multitud cuando comenzó esa locura. Tratamos de huir pero... Rina. Ella se cayó. Yo intenté ayudarla. Te traté. El niño explicó mientras lloraba. Klim no podía creerlo. No había forma de que Rina fuera. Dioses. Ni siquiera podía decirlo en su cabeza. Rina fue el último miembro de su alegre banda. Ella era el alma más amable que jamás había conocido. Ella era solo una lanzadora de apoyo que nunca lastimaría a una mosca. Trabajó con Sevenant solo porque necesitaba dinero para curar a su abuelo que la cuidó desde que su madre murió y su padre huyó a quién sabe dónde. No había forma de que estuviera muerta. Signo de exclamación abierta. No es posible. Esto no es real. Mientras sentía nuevas lágrimas acumularse en sus ojos que no tenían nada que ver con su miembro roto. Se alejó corriendo de sus dos compañeros. Trepar. Escuchó la voz preocupada de Edstrom llamándolo, pero no le importó. Solo tenía que encontrarla. Probablemente estaba herida en algún lugar de la plaza. Sí, eso fue todo. No podía moverse y necesitaba ayuda. Chris estaba demasiado agitado para ser exacto sobre lo que vio. Corrió por la plaza, sin importarle los gritos a su alrededor. Su brazo roto colgando de su costado. Dolía como el infierno, pero no se detuvo.
no le importaba. Y luego la vio, inmóvil en el frío suelo, su cabello rubio aún recogido en una cola de caballo como siempre. Corrió hacia ella, y cuanto más se acercaba, más lento corría hasta que simplemente estaba caminando hacia la figura en el suelo. Los brazos y las piernas de la niña estaban doblados en posiciones antinaturales. Su cabeza estaba medio aplastada en 2 puntos y la sangre todavía salía lentamente. Pero lo que realmente puso de rodillas a Clint fue su rostro. Su otrora hermoso rostro mostraba una nariz rota y cortes por todas partes. Uno de sus ojos estaba roto y una mezcla de sangre y otros líquidos se coagulaban en él mientras que el otro estaba fijo en la nada. Su boca todavía estaba completamente abierta en lo que parecía ser un jadeo o tal vez un grito silencioso. Clint no supo cuándo le fallaron las piernas y no le importó. No supo cuándo su visión comenzó a volverse borrosa debido a las lágrimas que corrían por su rostro, pero, una vez más, no le importó. No le importó ni siquiera cuando sintió una mano suave agarrar su hombro. No le importaban las palabras de consuelo que decía su compañero. Lo único que le importaba era el cuerpo destrozado que tenía delante. Los labios que muchas veces se curvaron en una sonrisa dirigida a él. Los ojos que mostraban solo un alma amable y pura detrás de ellos. El cabello que amaba tanto y que quería tocar pero nunca tuvo el coraje de hacerlo. Y luego vino el dolor. Si pensaba que le dolía el brazo roto, no estaba preparado para lo que vino después. Un dolor insoportable que su cuerpo se negaba a liberar incluso a través de gritos. La roca gigante de la desesperación que acaba de caer sobre su pecho, dejándolo sin aliento. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto de nuevo? Lo prometí. No, me prometí a mí mismo que esto nunca volvería a suceder. Después de mamá no quería perder a más personas que amaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada? Gritó, mientras la desesperación se apoderaba de su mente. Necesitó casi todo lo que quedaba de él para apartar la mirada del horrible y destrozado cadáver de Rina, con los ojos mirando a la nada. Y justo cuando pensó que se iba a desmayar, lo vio. Un movimiento en el rabillo de su visión. Enfocó su mirada en esa dirección y sus ojos se abrieron como platos. Entrando por un callejón lateral había 3 personas oscuras, encapuchadas, 2 de ellas ayudando a caminar a la tercera que cojeaba. Y en ese momento, algo dentro de él simplemente se rompió. Sintió que surgía a través de su cuerpo como el fuego del infierno. Una sensación que envolvió todo el dolor y la desesperación y continuó creciendo y creciendo aún más y más fuerte. Y entonces lo reconoció por lo que era. Rabia incontrolable, imparable e implacable. Sin una palabra y con los dientes apretados como nunca, se lanzó hacia los 3 hombres. El dolor de una extremidad rota era solo un detalle menor en el fondo de su mente. Apretó su mano sobre el cuchillo encantado, preparándose para desgarrar las gargantas de esos bastardos aunque fuera lo último que hiciera. Los hombres ni siquiera tuvieron tiempo de escuchar el ruido de sus pasos antes de que él estuviera sobre ellos. Apuntando primero al que cojeaba y enterrando su cuchillo en la nuca, haciéndolo gorgotear y ahogarse con su propia sangre antes de caer hacia adelante. Los otros 2 hombres se dieron la vuelta de inmediato con sus espadas cortas desenvainadas. El primero no dudó en apuntar a la cabeza del chico mientras cortaba, pero, al estar acostumbrado a los oponentes rápidos debido al combate con Edstrom, Clint lo esquivó fácilmente agachándose. Sin embargo, lo que no esperaba era que el segundo hombre le diera una patada en el pecho que apenas logró bloquear con su brazo bueno. Aprovechando la posición desequilibrada en la que se encontraba su oponente, debido a la patada bloqueada, Clint lanzó hacia adelante y clavó su cuchillo en las tripas de dicho hombre, provocando un gruñido de dolor de él. Sin embargo, lo que se perdió fue el primer hombre que cortó su espalda expuesta cortando su armadura ligera y abriendo una gran herida en su espalda. Aprovechando esto, el hombre con un cuchillo clavado en las entrañas le dio una patada al niño, haciéndolo caer de espaldas mientras el herido saltaba sobre él. «Muere, pequeña mierda», el hombre gritó, mientras se preparaba para acabar con Clint con su espada, pero ni siquiera pudo comenzar su golpe final antes de que una patada lo golpeara en la cabeza, haciéndolo caer al suelo lejos de Clint. Su salvadora era, por supuesto, la joven de cabello plateado que ahora empuñaba 2 cimitarras en sus manos. Antes de que el único enemigo en pie pudiera siquiera pensar en escapar, la mujer ya estaba sobre él, cortando a izquierda y derecha. Pero a Clint no le importaba eso. Lo único que quería era que todos ellos murieran. E incluso desarmado, lo hará sin importar qué. A través de la pura determinación que le había dado su ira inquebrantable, se puso de pie lentamente y se arrastró hacia el hombre caído con un cuchillo en las tripas. El hombre yacía ahí, con la mirada al cielo, probablemente aturdido por la patada en la cabeza que acababa de recibir. No como si a Clint le importara. El chico rubio saltó sobre el pecho del hombre, ganándose un gemido de dolor de este. Signo de exclamación abierta. Sí, sufre. Bastardo mató a Rina. Si no existiese, si hubieras muerto.
Rin aún estaría viva. Mientras su mente continuaba divagando en un estado de ira, su cuerpo se movió por sí solo cuando su mano derecha encontró una piedra en el suelo. Lo agarró con todas las fuerzas que pudo reunir y lo elevó hacia el cielo. Apóstrofe signo de exclamación abierta. Morir. 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 Esa fue la única palabra que se le ocurrió a su mente para describir su deseo mientras derribaba la piedra sobre la cabeza del hombre. 1, 2, 3 y más, muchas más veces. Van crujido, van crujido, van crujido, van crujido, van crujido. No tenía idea de cuánto tiempo pasó, pero en cierto momento, sintió que el guijarro se rompía en 1000 pedazos. Pero eso no lo detuvo. Continuó golpeando la cabeza de ese bastardo con el puño hasta que alguien lo agarró del brazo. Sube. Detente. Está muerto. Ya está muerto. Por favor, detente. La voz alarmada de Strom resonó en su mente mientras su mirada descendía lentamente sobre la cabeza del hombre o, sería mejor decir, la mezcla blanda de hueso, sangre y cerebro que quedaba de ella. En ese momento, sintió que toda la fuerza, la adrenalina y la rabia abandonaban su cuerpo mientras caía hacia adelante solo para ser detenido por 2 brazos suaves y cálidos que lo envolvieron mientras lo levantaban del hombre muerto. Dioses, te estás desangrando. Debemos darnos prisa. La voz preocupada de la mujer dijo alarmada mientras comenzaba a correr con su cuerpo inmóvil en sus brazos. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el cielo anaranjado mientras el sol descendía detrás de las estructuras alrededor de la plaza. Un auge. El capítulo más largo hasta ahora. Cucucu. Espero que les haya gustado a todos. Esta vez realmente lo di todo para tratar de hacerlo lo mejor posible. Espero que todos hayan sentido las emociones allí. PPS, la escena de la multitud no fue exagerada. Estar dentro de una multitud aterrorizada en un entorno cerrado es literalmente un infierno. Te lo aseguro. Y sí, todo fue escrito para parecer ultra caótico. Lo que sucedió en esa plaza se desentrañará en la próxima y última parte de la gran conspiración. Entonces, sí, si estás confundido acerca de ciertas cosas, es normal. Gracias por leer y hasta la próxima. Mantenerse seguro.